¿Podría la sabiduría más profunda y las riquezas más vastas llevar a la caída de un rey? ¿Y si este rey fuera nada menos que Salomón, conocido por su intelecto sin igual y su incomparable tesoro? Estas preguntas nos llevan al corazón de una historia de ascensos deslumbrantes y caídas trágicas, reflejando la compleja trama de la vida del rey más sabio de la historia bíblica. Salomón, hijo de David y Bathsheba, fue ungido rey de Israel en una época llena de promesas y expectativas. Desde joven, Salomón demostró una disposición inusual hacia la sabiduría y el discernimiento, características que lo distinguirían a lo largo de su vida. Su ascenso al trono no fue solo un acto de sucesión, sino el cumplimiento de una promesa divina hecha a David, que su linaje continuaría en el poder y en la gracia de Dios. Una vez coronado, Salomón se enfrentó al desafío de gobernar un reino próspero y diverso, heredando no solo la riqueza y el poder de su padre, sino también sus complicaciones y enemigos. En este contexto, buscó consolidar su reinado a través de alianzas estratégicas y decisiones que reflejaran su compromiso con la justicia y la equidad, inspirado por la sabiduría que desde niño había cultivado. Su reconocimiento llegó rápidamente y con él la oportunidad de demostrar su capacidad como líder justo y sabio. En una de sus primeras y más famosas decisiones, resolvió el dilema de dos madres que reclamaban a un niño como suyo. Este acto no solo afirmó su reputación como un rey justo, sino que también estableció un precedente de sabiduría y compasión en el manejo de los asuntos judiciales. El joven rey, en un encuentro divino en Gabaón, hizo una petición que definiría su legado. No pidió riquezas ni honores, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esta elección impresionó a Dios, quien le concedió no solo la sabiduría solicitada, sino también riqueza y honor sin igual. Así comenzaba el reinado de Salomón, marcado por la promesa de grandeza y el desafío de mantenerse fiel a los principios divinos. David, el padre de Salomón, había sido un rey guerrero y poeta, cuyo reinado dejó un legado de fuerza y unidad en Israel. Pero más allá de sus conquistas y desafíos, David preparó el camino para un reino que se centraría en la adoración y la fidelidad a Dios. Esta herencia espiritual fue la base sobre la cual Salomón construiría su propio legado. La transición del poder a Salomón fue orquestada no solo por la política y las tradiciones, sino también por un profundo sentido de cumplimiento profético. Bathsheba y el profeta Natán jugaron roles cruciales en asegurar que la voluntad de David y la promesa divina se materializaran, interviniendo en momentos clave para guiar la sucesión. Al asumir el trono, Salomón heredó no solo un reino físicamente extenso y rico, sino también un proyecto espiritual y cultural iniciado por David. El sueño de construir un templo majestuoso para Dios que David había concebido sería realizado por Salomón, marcando así la continuación de un plan divino a través de generaciones. Este legado de fe y dedicación a Dios sería la piedra angular del gobierno de Salomón. Mientras extendía su influencia y consolidaba su poder, también se enfrentaba al desafío constante de equilibrar la política terrenal con los mandatos celestiales. Su capacidad para navegar estas aguas tumultuosas definiría su reinado y pondría a prueba su lealtad a la herencia de su padre. Tras su coronación, Salomón buscó afirmar su conexión con Dios y su compromiso con los ideales de su reinado. El episodio en Gabaón, donde Dios le aparece en sueños, es un momento decisivo en su vida. Lejos del bullicio de Jerusalén, en la tranquilidad del santuario, Salomón realiza ofrendas y muestra su devoción, preparando el escenario para un encuentro que marcaría su destino. En ese sueño, Dios le ofrece a Salomón cualquier cosa que desee, poniendo a prueba su carácter y deseos.
La respuesta de Salomón, que solicita sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia, refleja una madurez y un altruismo que impresionan a Dios. Esta elección no solo asegura a Salomón un reinado marcado por el discernimiento y la equidad, sino que también le otorga una abundancia de riquezas y honor, más allá de lo que cualquier rey podría esperar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta bendición divina es recibida con humildad por Salomón, quien reconoce que su capacidad para gobernar justamente proviene no de sus propios méritos, sino de la gracia de Dios. Este momento de iluminación divina refuerza su determinación de construir un reino basado en la sabiduría y la justicia, elementos que se convierten en los pilares de su gobierno. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el impacto de esta experiencia trasciende el ámbito personal y se extiende a todo Israel. Salomón regresa a Jerusalén con una nueva visión para su reinado, una que combina el poder real con la profundidad espiritual, promoviendo un período de paz y prosperidad que sería recordado como la Edad de Oro de Israel. La sabiduría de Salomón, ahora reconocida como un don divino, comienza a atraer a personas de todas partes, buscando su consejo y su juicio. Uno de los relatos más emblemáticos de la sabiduría de Salomón es el juicio del niño, una historia que resuena en la memoria colectiva de Israel y se convierte en símbolo de su capacidad para discernir la verdad. Dos mujeres, ambas madres, se presentan ante el rey con un dilema desgarrador. Ambas reclaman ser la madre de un mismo bebé, con el otro niño habiendo fallecido trágicamente. Salomón, frente a un caso que parece imposible de resolver a través de las pruebas convencionales, recurre a una solución inesperada. Ordena que el niño sea dividido en dos, ofreciendo así a cada mujer una mitad. Esta orden, aunque chocante, no pretende ser ejecutada, sino que sirve como un profundo test psicológico para revelar la verdadera maternidad basada en el instinto natural de protección. La reacción de las mujeres ante la propuesta del rey es reveladora. La verdadera madre, impulsada por el amor incondicional, prefiere renunciar a su hijo antes que verlo dañado, mientras que la otra mujer acepta la división. Este juicio no solo resuelve el caso, sino que también subraya la astucia de Salomón en usar la sabiduría no solo para juzgar, sino para explorar las profundidades del alma humana. Este evento refuerza la imagen de Salomón como un gobernante iluminado, cuyas decisiones trascienden la mera aplicación de la ley para tocar la esencia de la justicia y la verdad. El pueblo,
Al presenciar tales actos de discernimiento, fortalece su confianza en su liderazgo, consolidando así su reputación no solo en Israel, sino en todas las naciones circundantes. La fama de Salomón, como un rey sabio y justo pronto, trasciende las fronteras de Israel, llegando a oídos de la reina de Saba. Intrigada por los rumores sobre la sabiduría y la prosperidad del reino de Salomón, decide visitar Jerusalén para probar al rey con preguntas y enigmas, en un intercambio que se convertiría en uno de los encuentros más célebres de la historia antigua. La llegada de la reina de Saba, cargada de especias, oro y piedras preciosas, es un evento de gran importancia diplomática y cultural. Su presencia en Jerusalén no solo es un testimonio de la influencia internacional de Salomón, sino también una oportunidad para que el rey demuestre la profundidad de su sabiduría y la solidez de su reino. A lo largo de su estancia, Salomón responde a cada una de las preguntas y desafíos planteados por la reina con tal habilidad que incluso ella queda impresionada por su entendimiento y perspicacia. Además, la magnificencia de su corte, la espléndida arquitectura de su palacio y la opulencia de su mesa no hacen más que confirmar las historias de su grandeza. Al final de su visita, la reina de Saba no solo reconoce abiertamente la sabiduría de Salomón, sino que también declara que lo visto y oído en Jerusalén supera con creces lo que había imaginado. Este encuentro no solo fortalece las relaciones diplomáticas entre ambos reinos, sino que también eleva aún más la estatura de Salomón como un líder de fama mundial, cuyo reinado atrae y fascina a líderes de todas partes del mundo. La construcción del Templo de Jerusalén representa uno de los logros más significativos de Salomón y un pilar central de su legado espiritual. Este proyecto no solo era una promesa cumplida a su padre David, sino también una manifestación física de la relación profunda entre Israel y su Dios. Salomón dedicó considerable energía y recursos a este emprendimiento, reuniendo materiales de la más alta calidad y artesanos de todo el mundo conocido. El diseño y la construcción del templo tomaron 7 años, un período durante el cual Salomón supervisó cada detalle, desde la talla de la madera de cedro del Líbano hasta la fundición de los extensos adornos de bronce. Este meticuloso cuidado aseguraba que el templo no solo fuera un centro de culto, sino también un símbolo de la sabiduría y la magnificencia del reino de Israel. La dedicación del templo fue un evento de gran importancia nacional, marcado por ceremonias y sacrificios que duraron 7 días. En este acto, Salomón no solo reafirmó su fe personal en Dios, sino que también consolidó su papel como líder espiritual de su pueblo. Su oración de dedicación, pidiendo a Dios que siempre estuviera presente en este lugar y escuchara las oraciones de su pueblo, se convirtió en un momento definitorio de su reinado. El impacto de la construcción del templo trascendió las fronteras de Israel, sirviendo como un testimonio de la piedad de Salomón y su habilidad para unir lo divino y lo terrenal. Este lugar sagrado no solo atraía a peregrinos de todas partes, sino que también reforzaba la identidad de Israel como una nación bajo la guía y protección de Dios, fortaleciendo el sentido de comunidad y devoción entre sus habitantes. La finalización del Templo de Jerusalén fue un momento de gran júbilo y espiritualidad, culminando con la manifestación divina de la gloria de Dios, que llenó el santuario en forma de una nube. Este evento milagroso no solo confirmó la aprobación divina del templo, sino que también reafirmó la bendición de Dios sobre el reinado de Salomón y sobre todo Israel. La presencia de la gloria divina en el templo simbolizaba la respuesta de Dios a la oración de Salomón, asegurando que el lugar sería un centro de oración y perdón para todo el pueblo.
Esta bendición reforzó la posición de Salomón no solo como monarca, sino también como un líder espiritual cuya obra había atraído el favor divino de manera visible y tangible. Este suceso fortaleció la fe del pueblo en su rey y en su Dios, consolidando aún más la estabilidad y unidad del reino. La reputación de Salomón como un gobernante bendecido por Dios atraía a visitantes de regiones lejanas, deseosos de ver el templo y de recibir sabiduría. Con el templo como centro espiritual, la sociedad israelita experimentó un renacimiento religioso y cultural. Los efectos de este renacimiento se reflejaban en la vida cotidiana, en la justicia de las leyes y en la moral del pueblo, con Salomón a la cabeza, guiando a sus súbditos no solo a través de decretos, sino también a través del ejemplo de su propia vida devota. El reinado de Salomón no se caracterizó solo por su sabiduría y sus proyectos espirituales, sino también por un periodo de prosperidad sin precedentes. Su habilidad para establecer alianzas comerciales y diplomáticas con reinos vecinos transformó a Israel en un centro de intercambio comercial y cultural. Las caravanas de camellos cargadas de especias, oro y piedras preciosas eran una vista común en las rutas que llevaban a Jerusalén. Salomón utilizó su astucia diplomática para fortalecer las fronteras de Israel y asegurar la paz a través de tratados y matrimonios políticos. Estas alianzas, aunque más tarde serían vistas con recelo por su influencia en la idolatría, inicialmente trajeron estabilidad y riqueza al reino, permitiendo que la cultura israelita floreciera. Bajo su gobierno, Israel experimentó un renacimiento en las artes y las ciencias. Salomón patrocinaba a sabios, artistas y artesanos, cuyas obras no solo embellecían su corte, sino que también servían como símbolos del iluminado reinado de Israel. Los proverbios y canciones compuestos por Salomón se difundían entre el pueblo, ofreciendo sabiduría y orientación en la vida diaria. Este enfoque integrado de gobierno, que combinaba la política, la economía y la cultura, estableció a Salomón como uno de los reyes más poderosos y respetados de su tiempo. Su corte en Jerusalén era el epicentro de la actividad intelectual y espiritual, atrayendo a líderes de todo el mundo para presenciar la prosperidad y la paz que su sabiduría había traído al reino. A medida que Salomón expandía su influencia a través de tratados y matrimonios con princesas de reinos lejanos, la cultura y la política de Israel comenzaban a sentir el impacto de estas conexiones externas. Estas esposas extranjeras introducían sus propias prácticas y deidades en el corazón de Israel, lo que eventualmente provocaría tensiones dentro del reino y cuestionamientos sobre la lealtad de Salomón a las leyes de su propia fe. Los templos y altares dedicados a dioses extranjeros comenzaron a aparecer en la periferia de Jerusalén, señal de un creciente sincretismo religioso que desafiaba la pureza del culto monoteísta establecido bajo David y Salomón. Aunque inicialmente estas influencias fueron controladas, con el tiempo ganaron prominencia, erosionando la cohesión espiritual del reino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Salomón, en su esfuerzo por mantener la paz y fortalecer sus alianzas políticas, a veces hacía concesiones que comprometían su compromiso con las tradiciones y leyes de Israel. Estas decisiones, aunque pragmáticas desde un punto de vista diplomático, plantearon preguntas sobre su juicio y la influencia de sus esposas en las decisiones del trono.
Este período de tensión interna reveló las complejidades de un reino que, aunque próspero y poderoso, enfrentaba desafíos inherentes a su diversidad y a su apertura hacia culturas y prácticas externas. Las consecuencias de estas alianzas se harían más evidentes con el tiempo, marcando un punto de inflexión en la percepción del reinado de Salomón. La introducción de cultos paganos en Israel marcó un cambio significativo en la trayectoria espiritual del reino. Lo que comenzó como una tolerancia diplomática hacia las prácticas religiosas de las esposas de Salomón, gradualmente se convirtió en una aceptación más amplia de estas prácticas entre el pueblo. Altos lugares y santuarios dedicados a dioses como Astoret, Milcom y Quemos empezaron a proliferar, diluyendo la identidad religiosa que había sido la columna vertebral de Israel. Salomón, atrapado entre su rol como diplomático y su deber como líder espiritual, enfrentaba críticas cada vez mayores. Los profetas de Israel, voceros de la fe tradicional, comenzaron a expresar su descontento y advertir sobre las consecuencias de desviar la adoración exclusiva hacia Yahweh. Estas advertencias, sin embargo, a menudo eran ignoradas o minimizadas dado el poder y la autoridad que Salomón poseía. La expansión de estos cultos no solo representaba un conflicto religioso, sino que también reflejaba tensiones políticas y sociales dentro del reino. Mientras algunos sectores de la sociedad veían beneficios en la apertura cultural y religiosa, otros lamentaban la pérdida de su identidad y cohesión como pueblo elegido por Dios. El impacto de estas prácticas idólatras eventualmente llevaría a divisiones más profundas, sembrando las semillas de conflictos futuros que desafiarían la unidad y la estabilidad del reino. Este período crítico en el reinado de Salomón ilustra cómo las decisiones tomadas en la cúspide del poder pueden tener repercusiones duraderas, afectando no solo a la generación presente, sino también a las futuras. A medida que el reino de Salomón alcanzaba su apogeo en riqueza y esplendor, las voces proféticas comenzaron a alzarse, advirtiendo sobre los peligros de la idolatría y la desviación de los mandatos divinos. Estos profetas, mensajeros de la fe tradicional, observaban con preocupación cómo las prácticas idólatras se enraizaban cada vez más profundamente en la sociedad israelita. Las advertencias de estos videntes enfatizaban la ira de Dios ante la infidelidad y predecían severas consecuencias si el pueblo y su rey no retornaban al camino de la rectitud. A pesar de su sabiduría, Salomón comenzó a ignorar estas advertencias, confiado en su poder y en la estabilidad aparente de su reino, un error que eventualmente comenzaría a socavar su autoridad y la fidelidad de su pueblo. Este desdén hacia las advertencias proféticas marcó un punto de inflexión en el reinado de Salomón. Aunque su corte seguía siendo un centro de sabiduría y aprendizaje, la espiritualidad que una vez había definido su liderazgo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una complacencia que daba por sentada la presencia y favor de Dios. El abandono de las advertencias proféticas no solo deterioró la relación entre Salomón y su fe, sino que también sembró dudas entre aquellos en su reino que aún valoraban las antiguas tradiciones y advertencias del monoteísmo. Esta tensión espiritual y cultural prepararía el escenario para conflictos futuros, afectando profundamente la estructura social y política de Israel. El opulento estilo de vida de Salomón y la magnificencia de su corte, aunque inicialmente símbolos de su éxito y la bendición divina, comenzaron a ser vistos de otra manera a medida que los costos reales de estas grandezas se hacían evidentes. El financiamiento de proyectos gigantescos como el templo y su palacio, junto con el mantenimiento de su extenso harem y la corte, exigían un tributo económico considerable del pueblo de Israel.
Los altos impuestos y las demandas laborales para estos proyectos comenzaron a causar descontento entre las tribus de Israel, especialmente entre las clases trabajadoras y menos privilegiadas. Este descontento se exacerbaba por la percepción de que Salomón privilegiaba sus alianzas y compromisos con reinos extranjeros a través de matrimonios y tratados. El malestar social, alimentado por el aumento de la carga fiscal y las demandas de trabajo, se veía agravado por el desplazamiento de las prioridades del rey, de los asuntos internos a sus ambiciones externas. Este desbalance entre la prosperidad de la élite y las dificultades del pueblo común provocaba una brecha cada vez mayor, socavando la armonía y la unidad que habían caracterizado los primeros años del reinado de Salomón. Esta situación de tensiones internas no solo reflejaba problemas económicos, sino también una crisis de liderazgo, donde el rey parecía cada vez más desconectado de las realidades y necesidades de su propio pueblo. Este período de descontento y tensión interna sería crucial para el futuro de Israel, marcando el preludio de futuras rebeliones y la eventual división del reino. En medio de crecientes tensiones y descontento social, la figura de Jeroboam emerge como un líder carismático entre las tribus descontentas. Originalmente un funcionario eficaz en la administración de Salomón, Jeroboam se convierte en el foco de la oposición debido a su crítica abierta hacia las políticas del rey y su capacidad para articular los descontentos del pueblo. La influencia de Jeroboam crecía a medida que se percibía a Salomón como cada vez más autocrático y desconectado de su pueblo. Los encuentros entre Jeroboam y los profetas, que le aseguraban el apoyo divino para una eventual revuelta, fortalecían su posición y lo legitimaban ante los ojos de muchos israelitas como la alternativa necesaria al reinado de Salomón. Este levantamiento no era solo un desafío político, era también una confrontación espiritual y cultural, poniendo en cuestión la dirección que Salomón había tomado y proponiendo un retorno a los valores que habían sido eclipsados por la opulencia y la idolatría. Jeroboam capitalizaba el descontento acumulado para consolidar un movimiento que eventualmente llevaría a un cambio drástico en la historia de Israel. La oposición liderada por Jeroboam se nutría del deseo de reforma y de un gobierno más equitativo, resonando con amplios sectores de la sociedad que se sentían marginados o ignorados por la administración salomónica. Esta dinámica de oposición marcaba el comienzo de un periodo de inestabilidad que desafiaría el legado y las decisiones de Salomón, dejando una marca indeleble en el futuro del reino. La muerte de Salomón, aunque marca el fin de una era, no resuelve las tensiones acumuladas durante su reinado. Su fallecimiento deja un vacío de poder que exacerbaba las luchas internas y ponía al reino en una posición vulnerable. El legado de Salomón, tan rico en logros culturales y espirituales, se veía ahora amenazado por la división y el conflicto. La transición de poder a su hijo Roboam es problemática. Careciendo de la sabiduría y el carisma de su padre, Roboam enfrenta el desafío monumental de unificar un reino fracturado. Las políticas que adopta en los primeros días de su reinado, lejos de calmar las aguas, solo sirven para intensificar las divisiones existentes. La muerte de Salomón no solo simboliza el fin de un período dorado, sino que también inaugura una era de incertidumbre. Las decisiones tomadas durante su gobierno, especialmente en sus últimos años, serían objeto de escrutinio y crítica, evaluadas por cómo contribuyeron a la estabilidad o la fragmentación del reino. Esta transición también refleja la fragilidad de un sistema que dependía excesivamente de la figura de un líder. Sin la presencia de Salomón,
Las estructuras y alianzas que había construido se mostraban insuficientes para mantener la cohesión. La falta de un liderazgo fuerte y respetado abriría el camino para conflictos más profundos, poniendo a prueba la resiliencia y unidad de Israel. La ascensión de Roboam al trono no trae el alivio esperado a las tensiones acumuladas durante el final del reinado de Salomón. En lugar de aprender de los errores de su padre y buscar la reconciliación con las tribus descontentas, Roboam opta por aumentar las cargas sobre el pueblo, intensificando las políticas opresivas que ya eran motivo de queja. Esta decisión resulta ser desastrosa, alienando aún más a las tribus del norte y catalizando las tensiones hacia un punto de ruptura. La falta de tacto y la percepción de insensibilidad de Roboam hacia las necesidades y el bienestar de su pueblo solo sirven para confirmar los temores de muchos israelitas sobre la continuidad de una dinastía desconectada de su realidad. El aumento de las cargas refleja una desconexión no solo entre el rey y su pueblo, sino también entre la realidad del reino y las expectativas de sus líderes. Esta desconexión se convierte en el catalizador de una serie de eventos que eventualmente llevarían a la división del reino, un legado que contrasta marcadamente con la unidad y prosperidad que caracterizaron los primeros años de Salomón. Roboam, al continuar las políticas de su padre sin ajustarlas a las realidades y necesidades cambiantes del reino, se enfrenta a un creciente descontento que culminaría en una abierta rebelión. Este periodo crítico en la historia de Israel destaca cómo las decisiones de liderazgo pueden tener consecuencias de largo alcance, afectando no solo la estabilidad política, sino también la cohesión social y cultural del reino. La creciente tensión entre las tribus del norte y el gobierno central en Jerusalén, exacerbada por las políticas opresivas de Roboam, alcanza su clímax en una confrontación decisiva. La negativa de Roboam a aliviar las cargas fiscales y laborales resulta en la secesión de las 10 tribus del norte, que proclaman a Jeroboam como su rey. Este acto no solo divide físicamente al reino de Israel, sino que también marca una fractura espiritual y política profunda que resonaría a través de las generaciones. La división del reino es un testimonio de las fallas en el liderazgo de Salomón en sus últimos años y las de su sucesor, Roboam. A pesar de la sabiduría y la prosperidad que caracterizaron gran parte del reinado de Salomón, sus decisiones finales y la falta de visión de Roboam contribuyen a un legado de división y conflicto. Este evento cambia radicalmente el curso de la historia israelita, conduciendo a rivalidades y conflictos que debilitan a las dos naciones emergentes. El norte, ahora bajo el reinado de Jeroboam, busca establecer su identidad separada, lo que incluye la instauración de centros de culto alternativos para evitar que la población regrese a Jerusalén. Estas acciones no solo tienen implicaciones religiosas, sino que también reflejan el profundo resentimiento y la desilusión con la dinastía davídica. La división del reino, por lo tanto, es tanto una respuesta a las políticas inmediatas de Roboam como un resultado inevitable de las tendencias que se habían gestado durante el final del reinado de Salomón. La falta de atención a las necesidades y preocupaciones de todas las tribus, junto con una integración insuficiente de los diversos intereses del reino, pone de manifiesto los desafíos de gobernar un estado compuesto y diverso. En sus últimos años, Salomón, consciente de los errores cometidos, reflexiona sobre su vida y reinado a través de escritos que expresan su arrepentimiento y sus pensamientos sobre la vanidad de las riquezas y el poder. Estos escritos, que se cree incluyen partes del libro de Eclesiastés, revelan un Salomón que busca dar sentido a su existencia más allá de sus logros terrenales.
Estas reflexiones son cruciales para entender la complejidad de su carácter y las lecciones que su vida imparte. Salomón reconoce que, a pesar de su incomparable sabiduría y las bendiciones divinas, su desvío hacia la idolatría y el materialismo ensombreció muchos de sus logros. Su introspección ofrece una visión de la lucha interna entre sus aspiraciones espirituales y sus falencias humanas. La herencia de Salomón, por lo tanto, es doble. Por un lado, dejó a Israel un legado de sabiduría, prosperidad y avances culturales significativos. Por otro, su reinado también sirve como advertencia sobre los peligros del poder sin restricciones y la importancia de la fidelidad a los principios éticos y espirituales. Estas reflexiones no solo enriquecen la comprensión de su persona, sino que también proporcionan lecciones valiosas para las futuras generaciones sobre la naturaleza efímera de la gloria y la perpetua búsqueda de un propósito y significado más allá del materialismo. La historia de Salomón, con sus altos y bajos, sus éxitos y fracasos, permanece como un testimonio poderoso de la complejidad de la experiencia humana y de la búsqueda de la sabiduría. A través de su vida se revelan verdades eternas sobre el poder, la responsabilidad y la búsqueda del significado verdadero más allá de las posesiones y el estatus. Salomón, al final de su vida, subraya la importancia de la sabiduría, no solo como un medio para alcanzar el éxito terrenal, sino como una búsqueda de entendimiento y conexión con lo divino. Su historia resalta que la verdadera sabiduría reside en reconocer las propias limitaciones y en buscar una vida que esté en armonía con valores más altos y eternos. La vida de Salomón, rica en narrativa y enseñanzas, continúa inspirando a través de los siglos. Las generaciones futuras pueden aprender tanto de sus logros monumentales como de sus errores trascendentales. En última instancia, su legado invita a una reflexión sobre cómo el poder y la sabiduría deben ser guiados por la humildad y un compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad. Este final de la narrativa sobre Salomón no solo concluye la historia de su reinado, sino que también establece un legado de sabiduría y humildad que trasciende su propia época y situación, ofreciendo lecciones duraderas para la humanidad en su conjunto. Salomón no es solo un personaje histórico, es una figura envuelta en misterio y grandeza, cuya sabiduría fue tan legendaria que trascendió fronteras y épocas. Hijo de David, el famoso rey guerrero, y Betsabé, Salomón ascendió al trono en circunstancias que combinaron promesas divinas, intrigas palaciegas, tal como se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Desde su juventud, Salomón fue preparado para reinar en una era de oro para Israel, pero su historia está lejos de ser simple o predecible. Desde el comienzo de su reinado, se destacó no solo por su ascendencia, sino también por un evento crucial que definiría su legado: la petición de sabiduría a Dios. En 1 Reyes 3:5-14, Dios aparece a Salomón en un sueño y le ofrece cualquier cosa que pida. La elección de Salomón de pedir sabiduría por encima de riquezas o poder no solo impresionó a Dios, sino que también estableció el tono de su reinado. Este acto de humildad y prudencia es el pilar sobre el cual se construye toda su fama. Sin embargo, este hombre sabio también enfrentaría desafíos y tentaciones. Su historia es un tejido complejo de decisiones divinas y humanas, de fe profunda y fallos morales, mostrando que incluso los más grandes entre nosotros son profundamente humanos. Salomón no es solo un rey, es un espejo en el que podemos ver las glorias y peligros del poder cuando se combina con la sabiduría humana. La transición de poder de David a Salomón no fue un asunto sencillo. La narrativa bíblica, detallada en 1 Reyes 1:2,
describe un panorama lleno de conflictos internos y luchas por la sucesión. Salomón, aunque joven, demostró una astucia política significativa, guiado por los consejos de su padre David y apoyado por figuras clave como Natán el profeta y Benaía, comandante del ejército. David, en su lecho de muerte, instruyó a Salomón en los caminos que debería seguir para asegurar un reinado exitoso y justo. Esta mentoría incluyó no solo consejos políticos, sino también espirituales, subrayando la importancia de seguir los decretos y mandamientos de Dios, como se relata en Primero Reyes 2:1-9. La obediencia a estas instrucciones sería fundamental para el éxito y la estabilidad de su gobierno. La consolidación del poder de Salomón también implicó maniobras políticas y decisiones difíciles, incluyendo el manejo de las amenazas al trono, la firmeza con la que estableció su autoridad, ordenando incluso la ejecución de adversarios potenciales. Demostró una combinación de la sabiduría judicial y la dureza necesaria para gobernar un reino en tiempos turbulentos. Estas acciones, aunque severas, fueron vistas como necesarias para mantener la paz y la seguridad del reino. El episodio más emblemático del reinado de Salomón ocurre en Primero Reyes 3:14, donde Dios le ofrece cualquier don que desee. La elección de Salomón de pedir sabiduría en lugar de larga vida, riquezas o la muerte de sus enemigos es reveladora de su carácter y de su visión para un reino justo y equitativo. Este momento no solo define su reinado, sino que también establece un estándar de liderazgo basado en la prudencia y el discernimiento. La respuesta de Dios a esta petición fue generosa y abarcadora. No solo le otorgó a Salomón una sabiduría sin igual, sino que también prometió riquezas y honor. Además, si Salomón seguía los caminos de Dios como su padre David, recibiría una larga vida. Este intercambio no solo fortaleció el reinado de Salomón, sino que también reforzó la idea de que la verdadera sabiduría viene acompañada de responsabilidad y reverencia hacia Dios. El impacto de esta sabiduría divina fue inmediato y profundo. Salomón se ganó la reputación de ser el más sabio entre todos los hombres, capaz de resolver disputas complejas y gobernar con justicia. Su sabiduría, sin embargo, también traería desafíos, ya que el poder y el conocimiento a menudo atraen tanto admiración como envidia y conflicto. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que no solo demostraba su devoción religiosa, sino también su capacidad para movilizar recursos y administrar grandes obras. Según Primero Reyes 6, la construcción del templo tomó 7 años, un período durante el cual Salomón empleó a miles de trabajadores, artesanos y diseñadores. El templo no solo serviría como un centro religioso para Israel, sino también como un símbolo de la estabilidad y la prosperidad que el reino disfrutaba bajo su reinado. El diseño y la decoración del templo reflejaban una mezcla de influencias culturales y la más alta calidad de materiales, incluyendo cedro del Líbano y oro puro. Salomón no escatimó en gastos para asegurar que el templo fuera una maravilla arquitectónica que impresionara tanto a sus súbditos como a los visitantes extranjeros. Este esfuerzo no solo destacaba su compromiso con la fe de Israel, sino que también demostraba su habilidad para proyectar poder y riqueza. La dedicación del templo fue un evento de gran significado espiritual y político. Como se describe en Primera Reyes 8, Salomón ofreció oraciones y sacrificios, pidiendo a Dios que siempre estuviera presente en este lugar sagrado y que escuchara las súplicas de su pueblo. Este acto no solo consolidó su posición como líder religioso y político, sino que también reforzó la relación entre su dinastía y la divinidad,
promoviendo la unidad y la piedad entre los israelitas. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó un nivel de riqueza y prosperidad sin precedentes. Los registros bíblicos, particularmente en 1 Reyes 10, detallan la extensión de sus riquezas, que incluían ingresos anuales enormes de oro, el comercio extenso y el tributo de reinos vecinos. Esta prosperidad permitió a Salomón emprender grandes proyectos de construcción, incluyendo el templo y su propio palacio, así como fortificaciones en varias ciudades clave. La habilidad de Salomón para formar alianzas comerciales con otros reinos fue crucial para esta prosperidad. Trajo no solo riquezas, sino también artefactos exóticos y conocimientos de otras culturas, lo que enriqueció aún más la vida israelita. La visita de la reina de Saba, como se relata en 1 Reyes 10, es un testimonio de la fama internacional de Salomón y de la estatura de Israel en el escenario mundial en ese tiempo. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo desafíos. La acumulación de riquezas en la corte, junto con un estilo de vida opulento, comenzó a distanciar a Salomón de algunos de sus súbditos, especialmente de aquellos que eran grabados para financiar sus ambiciones. Esto sembraría las semillas de descontento que eventualmente llevarían a tensiones y divisiones dentro del reino. Salomón no solo fue conocido por su sabiduría y riquezas, sino también por su profundo sentido de la devoción religiosa, que se manifestaba en los numerosos sacrificios y ofrendas que realizaba. Estos actos, detallados en libros como 1 Reyes 8, eran tanto expresiones de gratitud como peticiones de guía y perdón a Dios. El sacrificio de miles de animales durante la dedicación del templo es un ejemplo de cómo Salomón buscaba mantener una relación estrecha con Dios, asegurando su favor y bendiciones para su reino. Los sacrificios también tenían un fuerte componente social y político. Al realizar estos actos en público, Salomón demostraba su piedad ante el pueblo y fortalecía la legitimidad de su reinado. Esto era particularmente importante en un tiempo donde la religión jugaba un papel central en la identidad y cohesión social del pueblo israelita. Además, estos rituales reforzaban la posición de Jerusalén como el centro espiritual del reino. Al concentrar la adoración y los rituales religiosos importantes en la capital, Salomón no solo elevaba su estatus como ciudad sagrada, sino también como el corazón político de Israel, un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse bajo su sabio liderazgo. Los proverbios de Salomón se han convertido en sinónimo de sabiduría práctica y espiritual en la cultura judeocristiana. Estos dichos, compilados en el libro bíblico de Proverbios, abarcan una amplia gama de temas, desde consejos sobre la vida familiar y personal hasta directrices para la justicia y el liderazgo. El enfoque de Salomón en la observación detallada del comportamiento humano y la naturaleza ofrece una guía atemporal que sigue siendo relevante hoy en día. Cada proverbio refleja la profunda comprensión de Salomón de las complejidades del corazón humano, la justicia y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Proverbios 1:7 declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, un tema recurrente que destaca la importancia de la humildad y el respeto hacia Dios como fundamentos para adquirir verdadera sabiduría. Esta perspectiva es fundamental para entender cómo Salomón deseaba que su pueblo viera el mundo y se comportara dentro de él. Además, los proverbios de Salomón no solo educan sobre cómo vivir de manera recta, sino que también advierten contra la pereza, la imprudencia y la inmoralidad. Estas lecciones, diseñadas para ser accesibles a todos los niveles de la sociedad, demuestran su intención de moldear un reino que valorase la sabiduría práctica tanto como la espiritual.
Así, Salomón usó su don divino no solo para gobernar con eficacia, sino también para enseñar y guiar a su pueblo hacia un camino de rectitud. El reinado de Salomón fue marcado por una apertura notable a las influencias culturales y comerciales externas, lo que resultó en un periodo de sincretismo cultural y expansión económica. Al entablar relaciones con naciones vecinas, Salomón introdujo en Israel artes, técnicas y filosofías que enriquecieron el tejido social y cultural del reino. Esto se evidencia en la arquitectura, la música y las artes visuales del período, que incorporaron elementos de diversas culturas del cercano Oriente. Políticamente, Salomón fue astuto, utilizando matrimonios y alianzas con otros reinos para asegurar la paz y la estabilidad de Israel. Estas alianzas le permitieron a Israel acceder a rutas comerciales y recursos que antes estaban fuera de su alcance, impulsando así su economía y aumentando su influencia en la región. Sin embargo, esta apertura también trajo consigo desafíos, especialmente en lo que respecta a mantener la identidad y las tradiciones religiosas hebreas frente a las influencias paganas. A pesar de los beneficios de estas políticas, algunos críticos señalan que el sincretismo cultural de Salomón podría haber diluido las prácticas religiosas y sociales que definían al pueblo de Israel. La introducción de deidades y prácticas extranjeras, particularmente a través de sus esposas no israelitas, eventualmente provocaría tensiones internas que contribuirían a los problemas que enfrentaría el reino después de su muerte. Este aspecto de su reinado destaca la complejidad de gobernar un reino en el cruce de caminos de poderosas civilizaciones. Además de los proverbios, Salomón es atribuido tradicionalmente como el autor de Eclesiastés y Cantar de los Cantares, dos textos que exploran aspectos profundamente humanos de la existencia. Eclesiastés reflexiona sobre la vanidad de las ambiciones mundanas y la inevitabilidad de la muerte, ofreciendo un contrapunto sombrío a la sabiduría práctica de los proverbios. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, clama el predicador en Eclesiastés 1:2, instando a los lectores a encontrar significado y satisfacción más allá de los placeres y logros terrenales. Cantar de los Cantares, por otro lado, celebra el amor humano con una franqueza y una poética que son únicas en las Escrituras. Este libro ofrece una visión del amor romántico y la atracción física que es a la vez elevada y profundamente enraizada en la experiencia sensorial. A través de estos versos, Salomón muestra su apreciación por la belleza de las relaciones humanas íntimas, una apreciación que refleja su comprensión de la complejidad de la vida y las emociones humanas. Estas obras no solo refuerzan la reputación de Salomón como un pensador y líder espiritual profundamente filosófico, sino que también proporcionan una visión integral de su enfoque para abordar los grandes temas de la vida: amor, trabajo, fe y el sentido de la existencia. En cada texto, Salomón invita a sus lectores a una reflexión personal, desafiándolos a considerar su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Uno de los episodios más famosos del reinado de Salomón es su encuentro con la reina de Sabá, como se narra en Primera Reyes 10. La visita de la reina no solo es un testimonio de la fama internacional de Salomón, sino también de su habilidad para impresionar y formar alianzas estratégicas con otros poderosos líderes. La reina, que llegó con preguntas difíciles y regalos opulentos, quedó asombrada por la sabiduría y la riqueza de Salomón. Un encuentro que simboliza el alcance y el respeto que Israel había logrado bajo su liderazgo. El diálogo entre Salomón y la reina de Sabá destaca la importancia de la inteligencia y la diplomacia en los asuntos internacionales. La capacidad de Salomón
para responder a sus interrogantes, no solo reforzó su estatura como un gobernante sabio y perspicaz, sino que también fortaleció las relaciones comerciales y culturales entre los dos reinos. Este intercambio fue beneficioso para ambos, ya que fomentó un entendimiento y respeto mutuo que trascendió las meras transacciones económicas. La historia también sirve como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la verdad, con la reina viajando desde un país lejano para verificar las afirmaciones de la sabiduría de Salomón. Su satisfacción y admiración por lo que encontró reflejan el ideal bíblico de que la sabiduría verdadera, cuando se demuestra, es reconocida y respetada universalmente. Este encuentro no solo confirmó la reputación de Salomón, sino que también ilustró cómo la sabiduría puede servir como un puente entre culturas y naciones distintas. La diplomacia fue una herramienta crucial en el arsenal de Salomón, utilizada no solo para evitar conflictos, sino también para expandir la influencia y la riqueza de Israel.